Yo me pregunto, hermanos queridos, porque son 40 años, ¿no? 40 años. Y yo creo que aquí hay que pensar, por un lado, en el pastor Quinceno, ¿no es cierto? Cuando él invirtió su vida y su tiempo para empezar esta obra, hace 40 años, ¿qué él quisiera hoy de esta iglesia que él fundó? ¿Qué creen cuáles creen ustedes que serían sus deseos? ¿Y cómo creen ustedes que él quisiera que siga adelante? Siguiendo la misma visión que él tuvo. Porque él empezó algo. Y yo entiendo que muchas personas a través del ministerio de él vinieron al conocimiento del Evangelio. Porque obviamente ese era su enfoque, ¿no? Y que él espera de esta iglesia, que ocurra lo mismo. Y hay una iglesia que creo que es bueno considerar a estos 40 años, por un lado para hacer como una reflexión, una evaluación, cómo hemos sido como iglesia, pero también al mismo tiempo es como para mirar adelante. ¿Qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde vamos? ¿No es cierto? ¿Hacia dónde apuntamos? Y no tener esa sensación que estamos caminando en círculo nomás, ¿no? Sino que tener esa sensación que vamos caminando hacia un norte que está establecido por el Señor Jesús, obviamente para la iglesia. No es algo que nosotros tenemos que inventar. Entonces en ese norte uno va teniendo la sensación, Dios, estamos yendo en la dirección correcta. Tú estás obrando en medio nuestro. Tú estás usando esta iglesia. ¿No es cierto? Queremos ver más sillas. Queremos más personas. Pero no solo eso. Queremos ver en otros lugares otras personas que se congregan. ¿Producto de qué? Producto del ministerio de esta iglesia que Dios le permitió multiplicarse iniciando otras iglesias en otros lugares. Y que más personas vengan al conocimiento del Señor Jesús. Más personas sepan que un día no van a ir a un lugar de condenación, van a ir a un lugar, ¿no es cierto?, de vida eterna, un lugar de comunión eterna con Dios. Eso es lo que nosotros queremos. Y aquí tenemos una iglesia, la iglesia de Tesalonicenses, esta iglesia en Tesalónica. Y Pablo, leo nuevamente el texto aquí. Dice la palabra de Dios ahí en Tesalonicenses, si me acompañan. Del 1 al 10 dice otra vez Pablo y Silvano y Timoteo, colaboradores de Pablo, a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo
a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Acompáñame a orar. Señor, gracias por esta carta que Pablo escribió a estos hermanos, porque nos permite ver una iglesia, Señor, que por lo que Pablo escribe aquí, Señor, es una iglesia que tiene ciertas características, Señor, que son importantes de considerar y de, Señor, imitar. Permítenos tener un tiempo, Señor, en que tú hables a nosotros de manera individual y también como iglesia, porque lo pedimos, Señor, en los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, la iglesia de Tesalónica es un ejemplo a imitar. Y mire, lo primero, pongámonos en el caso, ¿no? Pablo escucha de la Iglesia Cristiana Unida. ¿Qué diría Pablo de la Iglesia Cristiana Unida? Si él tuviera que escribir una carta como escribió a los hermanos en Tesalónica, ¿qué cosas diría? Y mire lo que primero que dice Pablo a los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Ahí en el versículo 7. Y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, Pablo está diciendo, el apóstol Pablo, no es cualquier persona, es el apóstol Pablo diciendo de esta iglesia que ha sido un ejemplo a iglesias que están en estas regiones, a la iglesia que está en Macedonia y en Acaya. Así que, ¿qué diría Pablo de nosotros como iglesia? Diría lo mismo. Entonces, lo primero que debemos tomar en cuenta para ver que esta iglesia es un ejemplo a imitar, porque Pablo así lo dijo, pero clarito, clarito. También en la manera en que ellos vivían el Evangelio. Mire lo que dice el versículo 3. Hay tres cosas. A mí me encanta cómo Pablo, expresa las ideas. Cuando uno lee detalladamente cada carta de Pablo, uno va a observar que Pablo usa mucho la figura del lenguaje para expresar ideas. Y al usar esa forma de comunicar las cosas, no solamente comunica ideas, sino que de alguna manera nos transmite también las emociones que hay en esas ideas. Por ejemplo, Pablo dice, mire lo que dice, el versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, y dice, de la obra de vuestra fe. Dice, del trabajo de vuestro amor. Y después dice, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí hay tres cosas. Uno, una fe que obra. Una fe que obra. Y saben, hermanos queridos, que aquí yo a veces tengo la sensación que como que en la perspectiva de la vida cristiana a veces hemos olvidado este aspecto tan importante que es la fe que obra. La fe que obra, como ocurre con esta iglesia. O sea, la fe que ellos tenían o la fe que ellos decían tener era evidente. ¿Evidente cómo? Por lo que ellos decían, por sus palabras, por su hablar, por su capacidad de dar discursos muy
lindos, muy interesantes, muy llamativos. No, por las acciones, o sea, una fe, algo interno, intangible, pero que se evidencia a través de sus acciones. Entonces, Santiago, por ejemplo, el apóstol Santiago, dice lo siguiente, hablando del tema de la fe que obra. Dice, Santiago 2, 14 al 22, dice, hermanos míos, y pregunta Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarles? O sea, ¿podrá esta fe que no tiene obras, que no se evidencia, que no se nota, que no se expresa en hechos, en conducta? Pregunta Santiago dice, ¿podrá esa fe salvarle? Dice, y si un hermano o una hermana, y pone el ejemplo, están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, ¿no es cierto? O sea, tienen necesidad económica. Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha esas palabras? Así también la fe dice, si no tiene obras es muerta en sí misma, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Esta era la realidad de estos hermanos. O sea, esa fe que ellos expresaban con sus labios también se notaba a través de su conducta. Por eso Pablo usa esta forma de expresar la idea. El trabajo de vuestra fe. Esa fe los movió, los movilizó. No se quedó solo en palabras. Pero también, dice Santiago, aparte de la obra de vuestra fe, dice, del trabajo de vuestro amor. Del trabajo de vuestro amor. Y eso es, sí, un amor sacrificial. Mire, ¿cómo este amor sacrificial? Ahí en el mismo Tesalonicenses capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, mire lo que dice Pablo a los hermanos de Tesalónica. Le dice así, tan grande es nuestro afecto por vosotros. O sea, es tan grande nuestro cariño, nuestro afecto por ustedes, iglesia de Tesalónica, dice que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. O sea, a ese nivel Pablo tenía, en su corazón a estos hermanos. Estaba dispuesto no solamente a trabajar para llevarles el Evangelio, sino que Pablo estaba dispuesto incluso a entregar su propia vida. A ese nivel. Y dice Pablo, continúa ahí, porque habéis llegado, ¿por qué dice? Porque habéis llegado a hacernos muy queridos. El trabajo de vuestro amor. Ahí está Pablo. ¿Por qué Pablo estaba dispuesto a no solo llevarle el Evangelio, lo cual implicaba un montón de sacrificios, un montón de limitaciones? Recuerden lo que Pablo decía de todas las situaciones que él vivió. Pasó hambre, fue azotado,
fue perseguido por los de su propia nación. Y aún así Pablo tiró la toalla, dijo, no, bajo estas condiciones yo creo que no sigo adelante. No, Pablo estaba dispuesto a vivir todas esas situaciones, porque incluso el mismo apóstol Pablo dijo, por mí, yo quisiera ir a la presencia del Señor, pero por ustedes prefiero quedarme, porque veo la necesidad que hay en ustedes y esa es la razón que me hace quedarme aún aquí. Esa era la entrega de Pablo. Y dice el versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Ahí está. Ahí está. Pablo trabajando de noche y de día. ¿Por qué trabajaba de noche y de día Pablo para llevarles el Evangelio? Por el amor que había en su corazón hacia ellos. Y es lo mismo que Pablo está diciendo a estos hermanos. El trabajo de vuestro amor. ¿Por qué esta iglesia trabajaba? Usted. Ahora hablo de usted, de tú. Jóvenes, hermanos, hermanas. ¿Estás dispuesto a hacer sacrificios por causa de la obra del Señor, por causa de tus propios hermanos, por causa de aquellos que no conocen el Evangelio? Y ya tú tienes la respuesta. Ya usted tiene la respuesta. Yo sé que está ahí ya. La respuesta ya surgió automáticamente cuando yo hice la pregunta. ¿Y sabe cuál es la respuesta a esto? No el discurso que podamos dar en este momento. No, ¿cuál ha sido su trayectoria en su vida cristiana hasta el día de hoy? ¿Qué tan comprometido está con el trabajo de la obra de Dios? Que implica vidas, implica personas. Pablo lo tenía claro. ¿Cuál ha sido su trayectoria? ¿Cuál ha sido su conducta en ese sentido? Y esa es la respuesta. Y en el fondo, ¿cuál es la razón que hace la diferencia, el motivo que hace la diferencia? Como Pablo dice, el trabajo de vuestro amor. Ustedes trabajaban, ¿saben por qué? Porque ustedes, primero, amaban a Dios. Segundo, amaban a los demás. Así que la respuesta está ahí. Estoy dispuesto a trabajar para que el reino de Dios avance, para que mis hermanos sean edificados, para que mis hermanos sean bendecidos. La respuesta está aquí. ¿Amas o no amas? Lo demás, sinceramente, son excusas que nuestra naturaleza pecaminosa muy hábilmente empieza a generar en nuestra mente y en nuestros pensamientos para ponernos a la defensiva y negar algo que los hechos lo muestran claramente. Así que ahí estaba la iglesia tesalónica, una iglesia comprometida. ¿Por qué? Porque amaba. ¡Qué tremendo! Y también una esperanza firme. Mire lo que dice Pablo. Y de vuestra constancia en la esperanza. Hoy parece una contradicción esto, ¿no? Pero no es una contradicción. Esta es una esperanza distinta, ¿no? Usamos mucho el dicho que dice, la esperanza es lo último que se pierde. Es porque estamos en el momento ya límite. Ya es como que en realidad en un sentido perdimos toda la esperanza, pero todavía algo queda ahí. Algo queda ahí. Un pedacito de esperanza. Aunque no estamos a veces muy convencidos, pero
al final de nuestra boca sale, sí, la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, no, Pablo no está hablando de esta esperanza. Esta no era la esperanza que estos hermanos tenían. Ellos tenían una esperanza que era una convicción en sus vidas, que no estaba basada en algo así en el aire. No, estaba basada en las verdades, en las promesas del Señor Jesucristo, en lo que Pablo les transmitió, les comunicó, de lo que él aprendió, de lo que el Señor Jesucristo le reveló. Entonces ellos tenían una esperanza sólida, tal como lo dice Pedro. Ahí el apóstol Pedro nos dice de la siguiente manera. 1 Pedro 3:8. Mire lo que dice Pedro. Me encanta la forma en que Pedro dice, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 y 8, dice solamente el 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, dice, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ellos tenían una esperanza viva. No una esperanza relativa, no una esperanza viva. Esa es la esperanza que tenían estos hermanos de Tesalónica. Y mire, no voy a ahondar en más textos que tenía considerado, pero resumiendo todos los textos voy a decir lo siguiente. Cuando un creyente tiene una esperanza viva, ¿en qué? No solo en que el Señor Jesucristo resucitó. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está basada en un hecho relatado por 4 hombres, pero también testificado o testimoniado por historiadores como Justino Mártir. El cristianismo, Cristo, es un hecho real. Él murió y resucitó. Pero cuando una persona, un creyente, está convencido de esto y vive con ese tipo de esperanza, ¿sabe qué? Por un lado, vive con los pies puestos en la tierra, pero con sus ojos y su corazón puesto en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Eso es importante. Segundo, como vive con una esperanza viva, sabe que un día el Señor Jesucristo va a volver. Yo siempre digo esto. Siempre, inevitablemente, viene a mi mente esto cuando yo pienso en ese momento. Mire, yo lo comparo con este dicho, que le va a ser muy, familiar para usted. Dice, no hay deuda que no se pague. ¿Y qué después sigue? Y plazo, bueno, en Chile decíamos así, y plazo que no se cumpla. ¿Qué quiere decir ese dicho? Que un día llega el momento, llega. Y a veces yo digo, este mundo, y lo entiendo, porque en su ignorancia de la verdad, viven así, viven ciegos. Mucha gente vive como que esto va a durar para siempre. Aún ellos creen que ellos van a durar para siempre. Y sabemos que no es así, ¿no es cierto? Entonces, la gente vive con esa actitud. Y cuando uno los mira, uno dice, qué triste haber vivido un tiempo tan breve, tan corto, viviendo tu vida a tu manera y después pasándolo desde tu perspectiva muy bien en esta vida y después pensar que vas a vivir separado de Dios en un lugar de eterna condenación. No tiene sentido esa existencia. Pero en el caso del creyente, un creyente que vive con una esperanza como los hermanos de Tesalónica, vive mirando que un día el Señor Jesucristo va a venir. Por lo tanto, busca
con temor en su corazón, o sea, con respeto y reverencia, vivir una vida que agrade a Dios. No a sí mismo, a Dios, a Él. Porque Él un día va a venir. Y por eso Juan en el Apocalipsis dice, mire, el que es injusto, siga viviendo injustamente. O sea, siga viviendo de una manera contraria a los principios y los valores de la palabra de Dios. Pero el que es santo, santifíquese todavía. Y eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios. Vive sabiendo que un día todo esto se va a terminar, se va a acabar. Y los hermanos en Tesalónica lo tenían súper claro. Lo tenían súper claro y por eso ellos vivían así. Y no me quiere funcionar la tablet. Bueno, también porque era una iglesia que proclamaba el Evangelio. Mire lo que dice ahí Pablo, ahí en el versículo 8. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Se ha extendido. ¿A través de qué? A través de esta iglesia. Mire qué tremendo. Qué tremendo. Así que yo digo, el pastor Quiseno, que invirtió su vida, invirtió tiempo y esfuerzo para empezar una obra, que en cierto sentido, desde el punto de vista humano, nadie lo obligaba a hacerlo. No, él lo hizo porque tenía una carga en su corazón, un llamado de parte de Dios para invertir su vida en eso, cuando él pudo haber invertido su vida en otras cosas. Pero él obedeció al llamado de Dios e invirtió su vida en esto. Entonces, ¿qué creen ustedes que esperaría un fundador de cualquier iglesia después de 40 años, de 50 años? Que esa iglesia siguiera creciendo. Y aquí vemos una iglesia en Tesalónica que se extendió. Ellos no estaban contentos, como a veces tristemente uno observa que ocurre con muchas iglesias locales, que parecen una especie de club social. Es difícil entrar ahí. Siempre viven en cuatro paredes. Nunca piensan, bueno, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? Y los hermanos de Tesalónica tenían bien claro cuál era su propósito. Extender, divulgar, sembrar la palabra del Señor, el Evangelio, por toda la región de Macedonia, por toda la región de Acaya. No solamente en su ciudad, sino por las regiones estas se extendió su palabra. Y es impresionante que el apóstol Pablo, no estamos hablando de cualquier persona, dice que incluso a tal punto esta iglesia había sido usada como un instrumento para extender el reino de Dios, para sembrar la palabra del Evangelio del Señor, al tal punto que él, que tenía una carga tan grande, decía, ya no tengo necesidad. ¡Wow! ¡Wow! Ni yo tengo necesidad de ir porque ustedes ya hicieron un tremendo trabajo. Es una iglesia digna de imitar. Y lo digo, hermanos, con tristeza en mi corazón. Y les voy a sincerar mi corazón en ese sentido. Yo vengo de una iglesia bautista en Chile.
Yo no recuerdo cuál es la fecha del aniversario, pero mi iglesia en Chile debe tener como 70 años de haber sido fundada. 70 años. Y yo me pregunto, ¿qué tenemos para celebrar a los 70 años? Y una pregunta que me surge inevitablemente es, ¿cuántas iglesias han salido de aquí? ¿Cuántas iglesias hemos plantado en 70 años? ¿Y saben cuál es la respuesta? Nada. Y a mí eso no me deja indiferente. Obvio que me produce una carga. Y le aseguro. Así como hay iglesias que se cierran, como dije en un momento y le compartí en un momento, en Estados Unidos es una, una estadística del 2022, creo. No sé cómo estará en este momento, pero por lo menos en ese momento eran 3.000 iglesias se plantan al año en Estados Unidos. Pero está el otro número, 4.500 se cierran al año. Estamos en números rojos. Y yo pienso en esa iglesia, y que hay muchas iglesias aquí en Chicago, grandes edificios, y están vacías. Digo, la persona que empezó esa iglesia, que invirtió su vida ahí, ¿es lo que él esperaba? No. Y estos hermanos tenían claro, ellos no recibieron el evangelio para quedarse con él. Lo tenían claro. ¿Y saben por qué? Porque miren, ellos recibieron el evangelio, si usted lee el versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y el Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. ¿Cómo recibieron? Cuando ellos recibieron el evangelio, cuando a ellos se les predicó el evangelio, cuando se les presentó el evangelio, ¿cuáles eran las circunstancias que ellos vivían? Así como Estados Unidos hoy, donde tenemos libertad, o como en mi país, en Chile, que tenemos libertad. No. Los hermanos recibieron allí el evangelio en medio de la persecución. Por eso Pablo hizo en medio de gran tribulación. Estaban siendo perseguidos. La iglesia estaba siendo perseguida. Y estos creyentes recibieron en ese contexto social el evangelio. Y así ocurre en otros lugares del mundo, no aquí. Donde una persona, mire, hay países, sobre todo en países musulmanes, donde una persona, cuando se le plantea el desafío de reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador, el decir sí es firmar su muerte. Entonces estos hermanos en ese contexto recibieron el evangelio. Así que eran personas de firme convicción. Ellos no estaban jugando al evangelio, no estaban jugando a ser cristianos, porque esto implicaba aún su propia muerte. Así que ahí tenemos una iglesia digna de imitar. Y por último, vivían como verdaderos discípulos del Señor Jesús. Dice el versículo 9, porque ellos mismos, los otros creyentes, las otras iglesias, le cuentan. Dice, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y dice en el versículo 9, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Un cambio radical. Vivían como verdaderos discípulos de Jesús. O sea, ellos, en su momento, eran personas idólatras. Y así decirlo así es re fácil, como que pasa por encima la cosa, pero me gusta detenerme en estas cosas, en mi mente. ¿Por qué? Porque imagínense una persona que nació en un hogar donde tenían ciertas costumbres, ciertas prácticas. Todas las semanas iban ahí a ese templo a adorar a esos ídolos. Y habían fiestas especiales durante el año, seguramente.
como ocurre en nuestros países de Latinoamérica. Y eso se va arraigando en nosotros. A tal punto que en muchos casos dejar cierta religión no es solamente dejar una religión, es dejar su identidad cultural. Y eso es difícil. Entonces, más o menos esta era la situación de estos hermanos. Pero cuando ellos conocieron el Evangelio, ellos dijeron, no más. No más invertir nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestras emociones, nuestro corazón a estos ídolos. Ahora lo invertimos para el único Dios vivo y verdadero. No más. Ellos tuvieron un cambio radical. Entonces vivían como verdaderos discípulos de Jesús. Y yo creo que esto, hermanos, estas cosas que vemos aquí en esta iglesia, debiera impulsarnos a hacer una especie de reflexión, una especie de evaluación. Tanto, hermano querido, de manera individual. Voy a decirlo así, porque sociológicamente, vamos a decirlo así, cuando estamos en un grupo, en un sentido, nos escondemos en el grupo, ¿no? En cierto sentido, digo. Pero vamos a hacer el ejercicio. Imagínese que usted está solo aquí. No hay nadie más a su lado, ni atrás, ni adelante. Usted está solo aquí. Este mensaje, cuando fue predicado, usted estaba solo, sola. Así que en ese sentido le invito a una reflexión. ¿Cómo hemos sido como iglesia? Usando a esta iglesia como un parámetro, como un ejemplo. Y por otro lado, cómo queremos ser como iglesia. Para que un día, un siervo de Dios, cuando les conozca esta iglesia y tenga que escribir una carta a alguien, pueda decir cosas similares de las que Pablo dijo respecto a la iglesia de Tesalónica. Oremos, Señor. Tu gracia abunda siempre, siempre, Señor, cuando nuestras debilidades, deficiencias y pecados, Señor, están en nuestra vida. No hemos, Señor, vivido como quisiéramos vivir para ti, pero sabemos que tú nos amas. Y tú eres un Dios de oportunidades. Y tú, estos 40 años que celebramos del aniversario de tu rebaño, de tu iglesia, de estas almas que fueron compradas con la preciosa sangre del Señor Jesús. Señor, no tengo dudas, tal como dijo el hermano Carlos, tú tienes algo grande para esta iglesia, Señor. Tú tienes algo. No sabemos exactamente qué es, pero tú tienes algo, Señor. Y te damos gracias desde ya por lo que tú vas a hacer, Dios. Bendice a cada hermano. Bendice especialmente, Señor, aquellas personas que están hoy, que fueron parte del principio, por su constancia. Porque en aquellos momentos en que hubieron problemas, dificultades, Señor, aún con pocas fuerzas, decidieron continuar adelante y hoy están aquí. Gracias, Dios, por eso. Y gracias por las nuevas personas, Dios, que se hacen parte de esta congregación. Bendice cada alma, cada joven, cada niño, cada adulto, Señor, de esta congregación, porque lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, hermanos, a cantar nuestra última alabanza, que es un desafío a lo que hemos escuchado, una iglesia digna de imitar. Qué buen ejemplo hemos escuchado de la iglesia de Tesalónica. Y vamos a hacer lo mismo, ¿o no?
Ve y dilo a las montañas que Cristo vino a darnos vida, a darnos libertad, a darnos salvación, a darnos perdón, a darnos gozo, a darnos paz. Vamos y compartamos y extendamos el reino del Señor. Cantemos, ve, dilo a las montañas. 1, 2, 3. Ve, dilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Ve, dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. El mundo ha esperado que Cristo el Rey de paz viniera a esta tierra trayéndoles olas. Ve, dilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Ve, dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. Llegó como un niño de noche en Belén. Del cielo las estrellas le alumbraron también. Ve, dilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Ve, dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. Y los que son de Cristo debieran proclamar que Cristo al mundo vino los hombres a salvar. Ve, dilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Ve, dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. Que Cristo el Rey nació, que Cristo el Rey nació. Muy bien, vamos a cantar entonces también, déjeme ir por la letra, que vamos a cantar Tu Fidelidad, pero la tengo acá, entonces espérenme un poquito porque voy a ponerme rapidito la guitarra para cantarlo con guitarra. ¿Me puedes ayudar? Gracias le damos a Dios por la fidelidad que Dios ha tenido con nosotros por tantos años y por esta Iglesia Cristiana Unida que hoy celebra sus 40 años de vida. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Una vez más, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Bueno, y terminamos esta reunión recordando unas palabras del Señor Jesús, que dijo: venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esa promesa está vigente hoy día. Así que venga el Señor y descanse en Él. Dios les bendiga.